Bueno, no sé si todos habrán visto el flyer que estuvimos haciendo desde el lado del Fab Lab, de parte de la UNSAM y de parte de Grajopiala. Este curso es una introducción general y abarcativa del 360 de la producción. Va a abarcar todo lo que vendría a ser este mundo de fabricación digital, el 360 en cuanto a corte láser, a CNC e impresión 3D. Si bien es verdad que en el Fab Lab tenemos ahí un router CNC, tenemos una impresora de FDM y una máquina láser, este curso va a abarcar en realidad todas las tecnologías que implican impresión 3D, que implican router CNC y que implican corte láser, ¿sí? O sea, no solamente limitados por lo que pueda ya ser la tecnología, sino que vamos a ver también determinadas ramas de la industria que ya lo utilizan, como por ejemplo, no sé si pudieron ver y tuvieron la oportunidad de probarse las nuevas zapatillas que está imprimiendo Adidas. ¿No llegaron a ver? Bueno, esos son unas impresoras de carbono y realmente, o sea, la impresión 3D que en algún momento quizás no servía productivamente o quizás era para hacer modelos y para hacer matrices o maquetas, básicamente. En algún momento esto va a pegar el salto y en algún momento van a ser elementos productivos. Ya es como que en los últimos 10 años la tecnología avanzó inmensamente y ya quizás en algún momento se pensaba quizás que la producción eh, había que adaptarla o el diseño digital había que adaptarlo a la producción. Hoy en día no es tan así, digamos. O sea, hay exponentes como Zaha Hadid o hay exponentes del mundo paramétrico y diseño digital que básicamente siempre están jugando con los límites de la fabricación industrial y seriada y justamente van jugando con los alcances que permite cada tecnología. Pero cada tecnología también tiene sus puntos importantes. O sea, tenemos el corte láser, que son distintos tipos de tecnologías. El CNC y esta hoja, ahí está, ahí me paso. Si tenemos que empezar a pensar cómo se divide la producción, tenemos diferentes métodos productivos, ¿no? Tenemos lo que vendría a ser los métodos aditivos, que son los de las impresoras 3D, que son los que ustedes conocen, que la fabricación aditiva es la fabricación de objetos mediante la adición de capas, justamente, ¿no? Que va deponiendo capas por capas. Son las impresoras 3D o por deposición fundida o FDM, también que es las que comúnmente conocemos, las impresoras de hilo, de ABS, de PLA o cualquier tipo de termoplástico que se va fundiendo por un extrusor y mediante capas va imprimiendo de diferentes tipos de layers. En el mismo van imprimiendo niveles y pisos y las capas se van adhiriendo entre sí para conformar un volumen, que es como si, acá la metáfora podemos ver como si hiciéramos una torta, donde vamos sumando capas por capas y en el medio ese relleno funciona como una especie de adhesión entre diferentes capas, ¿no? Que eso también tiene sus particularidades con el diseño, básicamente, y con los programas intermedios que vamos a usar también, ¿no? Un poco lo que vamos a ver también en todo este proceso de la fabricación digital es qué programas intermedios existen entre, por ejemplo, el Rhino, que es donde yo empiezo a dibujar el 2D y el 3D, y a partir de ahí pasamos a otra instancia, que es un programa intermedio, que en el 3D puede existir el Cura o el Prusa, por ejemplo, o incluso el Grasshopper, que también se puede empezar a generar código G. Entonces, la idea acá es que abarquemos todo el espectro como para que ustedes tengan un pantallazo general de materiales posibles, de tecnologías alcanzables, para después sí pasar a algo más en concreto, para pasar en ejercicios puntuales de cómo dibujar esos elementos en Rhino, cómo acelerar procesos de dibujo en Grasshopper, y a partir de ahí cómo se procesan y cómo se llevan a cabo en distintos tipos de las maquinarias, ¿no? Y si hablamos de estos procesos aditivos, también tenemos otros que son las impresoras con contenedores de material en estado líquido o en polvo. Únicamente van endureciendo o aglutinando las áreas necesarias de cada capa o cada layer.
Esta es conocida como la estereolitografía o SLA, y también hay otra más que en realidad, en vez de ser una estereolitografía, tenemos la DLP, que en realidad una es con luz y otra es con láser. Esto es el espectro general que tenemos a priori lo que son impresoras 3D. Después tenemos las sustractivas, que justamente las sustractivas es la que hablamos de los routers CNC y la que hablamos justamente de la máquina láser, que ya en este caso no estamos adhiriendo materiales y no estamos deponiendo materiales, sino que estamos sustrayendo. Básicamente es como agarrar una cuchara de helado y empezar a calar o a devastar ese pote de helado de frutilla. Y por último, tenemos las formativas, que en estas, las formativas, si bien no son procesos digitales, sí dependen de procesos digitales previos. Por eso es que las involucro dentro de este medio productivo, ¿no? Que podrían llegar a ser como un termoformado, una colada para hacer una cerámica, o cualquier tipo de colada de resina, por ejemplo. Ahí ya dependemos de un molde, incluso la inyección de plástico también pasa esto. Depende de un molde, de una matriz que se puede llegar por medio de procesos digitales anteriores, ¿no? Para imprimir justamente un modelo o una maqueta, para imprimir justamente o una matriz. Incluso también tenemos modelos de fundición en tierra, que necesitamos siempre también un modelo. Entonces, siempre estamos dentro del mundo digital, porque justamente estos que eran procesos como bastante manuales, antes, donde uno tenía que estar calando esos modelos o calando esas matrices, hoy en día ya podemos acelerar esos procesos por medio de los anteriores, de los digitales, ¿no? Entonces, en las aditivas tenemos diferentes tecnologías que van a depender, obviamente, también del tipo de material que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Tenemos las más comunes, que son las FDM, que les comentaba antes, que es por deposición de cualquier tipo de termoplástico. Tenemos incluso también impresoras de cerámica o de clay, también llamado, arcilla, terracota. Tenemos impresoras de cemento. Ahí cayó un rezagado. Tenemos impresoras que deponen material y tenemos impresoras que van cauterizando o sinterizando, ¿no? Esta es la que yo les comenté, por ejemplo, que usa Adidas, que en este caso hay piletas de material o polvo de material. Y de acuerdo a si eso es un LED que va sinterizando o de acuerdo a si es un láser que va fundiendo el material, va creando también capas y layers. O sea que el proceso es similar en cada una, pero básicamente lo que depende también es qué tipo de tecnología es la que vamos a usar, ¿no? Algunas son más rápidas, otras requieren justamente de refuerzos, de estructuras para que la pieza quede conformada, y otras quizás no. Entonces, también eso va dando variables en el diseño, ¿no? De acuerdo a la tecnología que uno tenga disponible. Y la sustractiva siempre estaba referido a, por el contrario, que estos métodos sustractivos que eliminan material, tales como el corte y el fresado, que acá estamos hablando también siempre de métodos CNC, básicamente, ¿no? Si hablamos de elementos CNC de producción, tenemos varios. O sea, pues tenemos las impresoras, tenemos los routers CNCs, incluso tenemos los brazos robóticos, y hasta hay métodos productivos que después vamos a hablar más adelante en el curso que ya son híbridos. Y esos híbridos, ¿alguien sabe qué significa híbrido, por ejemplo? O tecnología de producción híbrida. Si yo les pregunto un auto, por ejemplo, un auto híbrido, ¿qué significa? En automotriz se refiere al tipo de combustible que consumen. Si es, barra mitad consume mitad de energía renovable y, bueno, entre comillas, y mitad un combustible fósiles. Exactamente. Automotriz, no sé si aplica acá también. Exactamente. El híbrido significa que no está definido, que no está rotulado, en general. Si hablamos de lo social, un híbrido debería ser ni hombre ni mujer, ¿no? Y las tecnologías productivas híbridas significa que combinan varias tecnologías, exactamente como vos me comentabas recién anteriormente. Como por ejemplo, un auto eléctrico
y a combustible, ¿no? Que una tecnología ayuda a la otra. No es 100% eléctrico, no es 100% a nafta. Entonces, los híbridos, estos métodos productivos, hay algunos métodos productivos que combinan justamente impresoras, fresadoras, tornos, que ya vendrían a ser como centros híbridos, que resuelven el 360 justamente de un producto. Porque quizás uno cuando va a producir una pieza impresa, hay gente que le molesta que se haga impreso en capas y esas capas van quedando marcadas. Entonces, después, en el proceso posterior viene una fresa y lo empieza, no en la impresión, pero sí en metales, lo empieza a desbastar y lo empieza a pulir. Entonces ahí ya empezamos a encontrar métodos que se van combinando también, ¿no? Y estas tecnologías quizás que son de plástico y de metales, hasta incluso tenemos extrusoras con doble extrusor, donde quizás imprimen la estructura, todo lo que no va a servir de la pieza en un hilo hidrosoluble y la otra parte en un PLA o FDM, lo que fuera. Entonces ya directamente pasamos a sumergir la pieza en agua y ya nos queda terminada, ¿no? Entonces, estos procesos, más allá que van avanzando particularmente, también se van combinando entre sí, ¿no? Yo creo que máquinas de impresión de metales tenemos 50, ¿no? Y cada una va funcionando de diferentes maneras. Algunas funcionan como si fuese una soldadora, deponiendo ese material como si fuese un electrodo. Otras simplemente sinterizan y cauterizan el polvo y lo derriten. Y otras directamente ya imprimen metal, ¿no? Entonces, ya tenemos una combinación bastante amplia. ¿Qué tal, Alejandra? Hola, Pato, perdón, llegué tarde. No No pasa llegaba nada, más. no pasa nada. Bueno, después tenemos, por último, como les comentaba, la fabricación, la formativa, que podría llegar a ser interpretada justamente como esta termoformado, puede ser una colada de cualquier tipo de material, para moldes o modelos, es necesario para la fabricación por medio de varios o de un proceso anterior digital. O sea, esto significa que si yo necesito hacer un molde para termoformado, posiblemente si yo lo hago impreso, se me va a derretir, ¿no? Porque yo requiero un proceso previo calentado de la lámina y un vacío y una presión. Entonces ahí empiezan a tener en cuenta otros procesos, como por ejemplo hago una colada de resina o hago una colada de otro material o un ruteo CNC de madera para que me quede el modelo después para termoformar. Lo mismo con los moldes de cerámica. Uno puede pasar a imprimir directamente el molde, puede imprimir la matriz o puede imprimir un modelo. Son distintas instancias productivas dentro del área digital. Entonces, hay cierta parte del proceso de la cerámica que ya es medio artesanar, porque uno tiene que estar moldeando, por lo menos en lo que es colada, pero puede acelerar procesos por medio de la fabricación digital. ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Sí. Y de acuerdo justamente a cualquiera de estos procesos productivos, o de acuerdo a la tecnología que tengamos disponible, básicamente siempre lo que va a definir va a ser el tipo de proceso que nosotros vamos a utilizar, ¿no? En estas lares de Sudamérica quizás no tenemos acceso a una impresora de metal todavía, pero sí tenemos acceso a los demás métodos de producción que hasta hace un par de años atrás una impresora 3D no era hogareña y era ciencia ficción. Bueno, hoy ya nos encontramos diferentes tipos de herramientas. Por ejemplo, y con esto va actualizando y se va movilizando también los tipos de diseño, ¿no? Porque si nosotros vamos a un ejemplo clásico de carpintería, donde tenemos que usar una escuadradora o un router CNC o un tupí CNC o un torno, los tipos de encastres van a estar definidos por las tecnologías. Y si nosotros tenemos acceso, por ejemplo, a una impresora de metal, que esto es un render, básicamente podemos empezar a jugar con los límites del diseño. Entonces, una se retroalimenta del otro también. El diseño siempre se retroalimenta de la producción, básicamente, que tenemos disponible. Y esto en el mundo automotriz y en el mundo, por ejemplo, de diseño de motos, está cada vez más visible, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una estructura que básicamente no es aditiva, pues son caños cortados, posiblemente sí, diseñados en un software de ingeniería y
Bueno, y arriba tenemos el referente, pero de la parte digital y de la parte paramétrica, donde ya quizás acá se pasa a un modelo previo que es para fundición, quizás para fundición de aluminio, de metal o lo que fuera. Y bueno, y a partir de ahí ya se generan nuevos diseños y nuevas alternativas también estructurales, porque estas son piezas que son 100% estructurales. No pasa por un capricho del diseño, sino que pasa a veces por empezar a generar tipos de estructuras que son ultra resistentes, con materiales que obviamente potencian todo eso. Citroën, por ejemplo, ya tiene dentro de la línea de producción, al igual que Adidas, piezas del C3 que se imprimen en metal directamente. Son pequeños elementos por ahora, quizás, porque son piezas internas, no son piezas estructurales de un motor, obviamente, pero ya se empieza a mezclar también la tecnología tradicional con los métodos de fabricación digital. Lo mismo para que podría llegar a ser una pieza o un diseño de un objeto pequeño, áptico, o lo mismo para arquitectura, que siempre hay que tener en cuenta también lo que acá abajo dice, que es que los procesos sustractivos básicamente o preferentemente siguen direcciones cartesianas. Y esto tiene que ver, porque yo cada vez que voy a rutear CNC, tengo movimiento en 3 ejes, básicamente. Puedo moverme en X, en Y y en Z, pero no puedo hacer, como es un proceso quizás aditivo, donde empiezo a rutear una línea espacial y a disponer material. Entonces, en realidad, estos justamente de los procesos también se suelen combinar y se suelen utilizar para diferentes cosas, ¿no? Después le vamos a dar un poco más de sustento en el curso, pero básicamente depende de la tecnología, depende del material y depende del proceso para que también esté estructurado en nuestro diseño o quizás romper con la parametría de la fabricación digital, ¿no? Y jugar con los alcances. En cuanto a impresión 3D, bueno, esto realmente es un mundo muy largo, pero si hablamos de las impresiones tradicionales y hogareñas, tenemos diferentes tipos de materiales que también esto nos va permitiendo varias cosas. Por ejemplo, si yo puedo imprimir materiales planos y tramas planas, al ser un termoplástico también lo puedo conformar en otro tipo de estructura. Y esto existe en el mundo de la medicina, como contaba antes. ¿Quién era el que trabajaba? ¿Nicolás? Germán. Germán. ¿Lo tuyo eran más piezas mecánicas? Nosotros hemos intentado hacer algo de ortesis y eso, pero muy básico, o sea, no lo hemos aplicado. Lo que hacemos es imprimir los modelos de los huesos fracturados, digamos, para ver cómo se van a ubicar las placas, ¿no? Ahí va. Entonces, después en la cirugía ya saben qué tipos de placas usar, los tornillos qué largo van a tener, como que se prevé un poco. Es más un modelo, digamos, en sí mismo, ¿no? No tiene una función después física. No, está bien, pero es lo que hablábamos antes. Uno puede participar en cualquier parte del proceso. Sí. Hasta en un momento yo había escuchado que en las operaciones, por ejemplo, a corazón abierto para infantes, se les escaneaba 3D el corazón, se los analizaba previamente y después iban directamente al foco del problema, digamos. Sí. Entonces, ahí básicamente no están diseñando o no están produciendo ningún objeto que vaya a insertarse en el cuerpo, pero sirve para algo previo, quizás para, en el caso de arquitectura o diseño industrial, para hacer un modelo y una maqueta previa para que el edificio no se termine cayendo, ¿no? Igual. Probar materiales, resistencias, así que está bien, es aplicable. Bueno, gracias, Germán. No, de nada. También tenemos, bueno, obviamente piezas que son quizás estructurales y combinadas con otros procesos, que esto es siempre lo que les hablamos, ya los procesos se empiezan a mezclar, ¿no? Antes hablábamos quizás de piezas que eran vínculos y piezas estructurales o objetos terminados, y en este caso también las 3 tecnologías se pueden ir combinando entre sí, ¿no? Un poco también la idea de este curso, después vamos a terminar hablando un poquitito y charlar, es que estas tecnologías que vamos a ver a lo largo del curso las empiecen a mezclar ustedes también,
y empezar a usar funcionalmente de acuerdo al producto que quieren llegar a probar, ¿no? Y esto genera tipo de estructuras planas, generan exoesqueletos, ¿sí? Que estos son tipo de estructuras que se están usando muchísimos, que es lo que antes veíamos justamente con las motos, que esta era una pieza de fundición, y en este caso es nada, una carcasa para un autito de juguete. Y en estos casos podrían llegar a ser estas piezas intermedias como vínculos para encastres con otras piezas, ¿no? Y quizás empezar a pensar en un mueble más RTA, un mueble que sea desarmable y armable por el usuario. Y con esto también reducir costos de ensamblados en planta y quizás no depender de una gran cantidad de piezas inyectadas para que yo pueda llevar adelante un proceso también, ¿no? Porque al ser una tecnología tan accesible para todos, básicamente a mí también me deja testear el mercado. Yo puedo empezar a sacar estos modelos de muebles, empezar a probar si funcionan, si a la gente le gusta, y después en algún momento, si el proyecto escala, bueno, se pensará en otro método productivo escalable, ¿no? Que bueno, ya lo hablamos antes, la impresión 3D en algún momento también va a pasar a ser escalable, como está pasando actualmente con la de metal, ¿no? Que el único problema quizás es que es cara por el momento. Y después, también otras cosas importantes, que es lo que vamos a hablar a lo largo de todo el curso y lo que vamos a hacer en práctico y teórico, también es que cada tecnología tiene su particularidad en cuanto al diseño digital, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de corte láser o ruteo CNC, también estamos hablando que yo puedo generar distintos tipos de tipologías de producto, ¿no? Uno que es una especie de contour, otro que son productos con flexibilización, que esto se hace mediante un zigzag o mediante ranuras que se van cortando láser, que también existen en estructuras ruteadas. Después más adelante lo voy a mostrar. En algún momento hicimos con la Cátedra Muñoz un pabellón muy grande para el San Martín, donde estaba hecho como justamente por flexibilización de material y con router, que no es nada fácil. Y cada una de estas tecnologías, obviamente la láser siempre va a depender de cortes 2D, pero a partir de esos cortes 2D podemos generar piezas volumétricas, ¿no? Como es este caso de acá, y como hay 200 millones de casos más. Productos realmente funcionales y de venta, combinados con quizás otros procesos, ¿sí? En este caso también este es todo un proceso digital. Lo puse acá porque es una cartera que está hecha por corte de flexibilización y hasta incluso la tela está tejida con una máquina de coser CNC, ¿no? Entonces sale directamente de la máquina y bueno, ahí después se colocará una especie de dispositivo para que quede en el lugar y se va cosiendo de manera digital. Esto partimos siempre de volúmenes y generamos las costillas bidimensionales para después empezar a entender cómo también manipular múltiples geometrías, cómo hacer un nesting, ¿no? Cómo empezar también quizás hasta a poder presupuestar y cuantificar cuánto material vamos a utilizar, qué tamaño tiene, cuánto va a salir. Entonces también nosotros podemos, si controlamos todos estos elementos de nesting, de fabricación digital, de variables, de diseño, también a nosotros nos ayuda como para poder controlar a fin de cuentas cuál es el valor de nuestro producto. O a fin de cuentas, si lo vamos a mandar a producir afuera, cuánto nos deberían cobrar también. Porque si sabemos cuánto vale el material y cuánto tiempo de corte tenemos y cuántas placas nos va a ocupar, básicamente es un cálculo que no es tan complicado, ¿no? Este referente se los puse principalmente para que hagamos un poco también de la concepción básica de que el router CNC es para hacer piezas de corte 2D, cartelería y piezas encastrables, que también es verdad que existe para eso, pero también se pueden generar otros tipos de piezas más volumétricas y se puede routear en CNC básicamente porque tiene otro eje más para poder trabajar. Y ahí empezamos a hablar justamente de lo que hablábamos antes, las coincidencias con los ejes cartesianos. En el corte láser tenemos un XY y en el ruteo CNC tenemos un XYZ. Y los dos son desbastes, simplemente. Una es corte y otra será desbaste, o el router lo podemos usar también como un corte, ¿no? Y a partir de ahí también pasaríamos a la parte de, bueno, ¿cómo es que genero o cuáles son esos elementos necesarios para cada tecnología?
¿no? ¿Qué pasa si yo necesito que mi pieza tenga múltiples encastres? ¿Cómo los genero? ¿Sí? Porque básicamente hay forma de acelerar estos procesos. ¿Sí? Si yo tuviese que estar, ahora se los voy a mostrar brevemente, pero si yo tuviese que estar cortando cada uno de estos zigzag poligonales, trimeándolos, uniéndolos, y bueno, me va a llevar un X tiempo. Entonces ahí es donde entra quizás el Grasshopper, que es un programa que empieza a manipular múltiples geometrías y son elementos que ya están prediseñados. No es que ustedes van a tener que estar modificando elementos, sino por medio de sliders, que son números dinámicos, uno puede ajustar todas esas cosas. Lo mismo con los contorneados, se le puede ir ajustando siempre el espesor, se le puede ir ajustando cantidad de costillas, se le puede ir ajustando el tamaño. Y lo mismo con el router, que en el router también tenemos elementos que son muy propios del router, CNC, que son desboques, que esto obviamente es también para muebles quizás que son RTA. Estos desboques principalmente se hacen para que después no tengamos que pasar una escofina o una lima y ya directamente salga del router CNC con una lijadita previa, ya encastra pieza con pieza. Entonces esto es un mueble, digamos, que sale del proceso digital, se embala y se manda, ¿no? Lo mismo que hablábamos antes. Si tengo que imprimir piecitas impresas y tengo que rutear, bueno, listo, yo intento meterle la menor cantidad de proceso manual ahí, ¿no? El lijado en madera no lo vamos a poder evitar siempre, pero el pintado posiblemente tampoco, pero sí hay ciertos elementos que ayudan también a terminación de pieza o de producto y que aceleran proceso o alguna instancia de ese proceso, ¿no? Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Alguna consulta? No. Bueno, les voy a abrir brevemente el Rhino, se lo voy a presentar. Y el Rhino, en la primera parte, sobre todo para cuando ir a hacer corte láser, lo que vamos a ver son mucho de tratamiento quizás de curvas planas, dibujo plano. ¿Sí? Vamos a empezar a aprender obviamente todo lo que es la interfase del programa, cuáles son las primitivas, que son estos polígonos o curvas o splines. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de geometría, vamos a hablar un poquitito de la interfase del programa y sobre todo en la primera parte que necesitamos preparar archivos quizás para cortar láser, vamos a hablar sobre funciones que son quizás booleanas, operaciones booleanas, que son procesos justamente para que se le hacen a los sólidos también, pero el Rhino lo tiene para lo que son curvas bidimensionales, ¿no? Entonces, yo a partir de cualquier dibujo bidimensional que pueda llegar a tener, preparando mis archivos para el corte, hay una herramienta que son justamente booleans, ¿no? De que vendría a ser 2D. Entonces yo, si tuviese que preparar una piecita con encastre, puedo empezar a combinar regiones. Es algo bastante parecido a cómo funciona el hatch, quizás de AutoCAD. Si hay arquitectos acá, van a saber qué le estoy hablando. Donde yo empiezo a combinar regiones y ahí tengo la primera piecita y después combino la otra región y tengo la otra piecita, básicamente. Entonces, estos procesos también me ayudan a trabajar con mucha más velocidad que, por ejemplo, un Illustrator, un CAD. Sí, el AutoCAD está bien, pero digamos, en la parte 3D quizás hace un poco más de agua. Y el Rhino lo que tiene como ventaja, que es un programa que igual se desprendió del Autodesk, porque en realidad se desprende de Autodesk cuando la gente de AutoCAD le pide que diseñe el módulo 3D. El módulo 3D de AutoCAD nunca se desarrolló porque está funcionando a medias. No se lo manden a Autodesk, por favor, esta grabación. Entonces, ahí se desprendió Rhino y empezaron a generar todo este mundo que está muy interrelacionado con la fabricación digital, ¿sí? Y después surgió incluso este plugin que es el Grasshopper, que sirve para la parte paramétrica. Por entender de alguna manera, quizás es lo más parecido a Revit posible, pero bien orientado a fabricación digital. Porque en Rhino también tenemos
el RhinoCam, que podemos preparar también archivos para mandar a rutear. Tenemos todas estas herramientas de dibujo digital que son hiper mega rápidas. Y sobre todo, para lo que vendría a ser, que les comentaba antes, la parte de macros, no sé cómo llamarlo, es una programación de geometría, para hacer ejemplos como los que habíamos visto antes, de corte láser. Le vamos a dar unos archivitos que son muy necesarios para que vendría a hacer corte láser y ruteo CNC. Sobre todo para hacer tramas complejas, ¿no? Antes hablábamos de estos zigzag o de estas líneas cortadas. Y si hablamos, por ejemplo, un proceso CAD para hacer eso, ¿cómo lo harían ustedes? Sí, una locura, habría que dibujar línea por línea. Y después, ¿cómo las repito? ¿Ese calado te referiste de esa cartera? El calado con repeticiones tipo array o esas, pero no sé, seguramente se hacen solas, ¿no? Sí, la array a una liñita y la empiezo a repetir. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito después le pifié? Tengo que modificar el tamaño entre los distintos tipos de cortes, a lo ancho y a lo alto. ¿Qué hacemos? Tengo que borrar todo de nuevo Sí. y de vuelta, ¿no? Hacer un array. Y lo manda a cortar y el tipo me dice, no, mira, le salió mal de vuelta y lo tengo que volver a modificar. Bueno, para todas esas variables, nosotros preparamos unos archivitos justamente que son para esas cosas, junto con los encastres también, que son como los zigzag rectos, donde uno lo que hace es acelerar esos procesos. Por ejemplo, tenemos acá uno que es el de líneas, que es el que habíamos visto, ¿no? Esto no se asusten, pero básicamente acá tenemos esas líneas, ¿no? La ventaja competitiva que nos da el Grasshopper es que nosotros podemos acá ajustar a lo ancho, ¿de acuerdo? Si necesitamos que ese producto sea más ancho, ajustar a lo alto, si necesitamos que sea más alto. Cantidad de segmentos, le agrego más cantidad de liñitas o menos cantidad de liñitas. La separación entre esas liñitas o cantidad de liñitas y el largo de la ranura. Hasta ahí, todo bien si yo tengo que cortar un rectángulo, ¿no? Ahora hay productos que estos son partes a bisagrados de superficies que no son planas, ¿no? Entonces, en realidad, esto también lo que permite es ir adosando este corte a diferentes tipos de superficies. También, que esto también sirve para el ruteo, básicamente. Y la ventaja de poder estar ajustando todas estas variables es que no es lo mismo cortar una pieza láser, que quizás tiene una escala de 10 centímetros, que mandar a rutear un objeto que mide 1 metro. Entonces, estos elementos van a ir variando también de acuerdo al espesor del material, al tamaño del material y el tipo de producto, básicamente. No es lo mismo para arquitectura que para diseño industrial, ¿no? Entonces, esto también permite este clúster, esto se llama clúster, es una cajita que encierra toda esta definición, y poder setear cualquier tipo de superficies, ¿no? Imaginando que estos son desarrollos planos de conos o desarrollos planos a una superficie, de una silla o de un producto. Cuando yo le seteo una superficie, fíjense cómo este nuevo corte, que antes era un corte lineal o rectangular, se va adaptando a la superficie, ¿no? Y siempre va permaneciendo dinámico todo este tipo de modificaciones. Yo puedo seguir modificando el largo de ranura, el ancho y demás elementos, ¿no? Si nos vamos como una especie de desarrollo plano de un cono, lo mismo. Y también podemos necesitar que la rotación sea en el otro sentido. ¿Y por qué es esto? Y bueno, porque básicamente, de acuerdo al sentido de los cortes, si yo quiero flexe en sentido como si fuese un cilindro o como si fuese en otro sentido, ¿sí?
Siempre hablando de superficies de simple curvatura, ¿no? En este caso son planas, pero bueno, jugamos un poquito con los sistemas generativos, básicamente para impulsar que esta trama se vaya adaptando a diferentes superficies, ¿no? Y este ya es un divague, donde acá ya tenemos, bueno, también de vuelta lo mismo, ¿no? El sentido, orientación de corte, repetición de trama y lo que fuera. Pero no solamente existe esta tipología de corte, sino que también hay otras tipologías de cortes que nos permiten otras cosas, ¿no? Que por ejemplo tenemos acá una tipología que se llama zigzag. Que el zigzag es un zigzag literal, pero no es lo mismo cortar el material con líneas, no es lo mismo hacerlo ruteado que hacerlo corte láser, y no es lo mismo obviamente hacerlo en el plano que hacerlo en estos tipos de superficies. Entonces acá también siempre constantemente nosotros vamos a tener la variabilidad de jugar con estas variables, de ajustar el zigzag de un lado, ajustar el zigzag del otro, y bueno, cantidad de elementos que se van repitiendo, para que al fin de cuentas yo una vez que tenga el diseño definido, porque quiero mandar a cortar este corte, lo que hago es simplemente lo cocino acá en el huevo frito, lo bakeo, y acá ya tengo, digamos, los vectores para mandar a cortar láser, ¿no? Y sobre todo, la versatilidad de poder tener varias propuestas, ¿no? Porque yo bakeé el primero, tengo los primeros vectores, y ahora digo, bueno, mira, voy a mandar otra propuesta porque la verdad que quiero modificarla y que tenga menos cantidad de módulos o de cortes. Así voy probando diferentes tipos de posibilidades y la bakeo de vuelta. Y acá ya tengo otra propuesta en 30 segundos. Cuando antes hablábamos que tenemos que estar generando un array, las liñitas, si lo modifico y lo tengo que volver a hacer y empezar a cortar cosas, que es un poco la idea que no, ¿no? El otro proceso que les hablaba antes, si yo tenga que preparar los encastrecitos, quizás implica en otro CAD tener que agarrar a la herramienta de cortar, empezar a hacer en cada uno de estos cositos sobrantes, clic, 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 después estas dos líneas juntarlas. Entonces hay varios procesos que están relacionados justamente con la impresión 3D, con el corte láser, con el router CNC, que el Rhino lo simplifica y acelera procesos, justamente. Y con estos clusters, que son tipologías justamente de tipos de resoluciones de productos que se usan muchísimo, se lo vamos a dar a ustedes como para que ustedes también puedan probar, incursionar quizás en productos, como para que ustedes también puedan en el día de la práctica probar algún productito, quizás simplificado, ¿no? No creo que podamos fabricarles una casa, pero que ahora Marito les va a contar. Un poco la idea es que lleguemos a un producto y que cada uno se pueda llevar un producto diseñado por ustedes, ¿sí? Así que esa es la parte que le corresponde a Mario. Por favor. Bueno, gracias, Patricio. Espectacular. Me voy a inscribir en el curso. Espectacular, de verdad. Muy bueno. Felicitaciones. Piolísimo esto. Disculpen bueno, si fue un poco rápido, pero la verdad que está estructurado como para que sea una horita nada más, así no se me duermen en la presentación también. Sí, y entonces por esa razón son las 7:20. Sí. Yo no los voy a aburrir, pero fascinante todo esto que planteó Pato, pero también todo lo que envuelve y la idea de esta alianza con toda la experiencia de Pato en transferir este conocimiento del modelado, de Rhino y sus complementos, se casa muy bien con esta otra propuesta que es la del Fab Lab. A mí no me gusta hablar de una herramienta única, me quedó muy piola, me quedó muy presente el concepto, cómo intentaron definir el planteo de híbrido,
digamos, que es la suma, y los Fab Lab de alguna forma plantean eso. Hay algunas definiciones, no sé si ustedes están relacionados al tema, dónde nació, qué es lo que es un Fab Lab, qué lo configura, porque es muy diferente decir, hablar de un taller con herramientas CNC, que podría ser conceptualmente definido como un laboratorio de fabricación digital, pero el Fab Lab va un poquito más allá. La combinación de la performance o de los resultados que puedan aportar cada una de las máquinas dentro de un Fab Lab tienen como objetivo fabricar casi cualquier cosa, que es el eslogan que se plantea. La verdad que con la combinación de estas máquinas podríamos llegar a cualquier cosa. Después hay otros planteos que tienen que ver con escalabilidad y todo esto que lo planteaba un poco Pato también, ¿no? Que por ahí el avance de las tecnologías, pero cada vez es más rápido todo esto. No nos olvidemos que la impresión 3D, esta impresión 3D a la que nosotros tenemos acceso en laboratorios como no tiene 30 años o un poquito más nada más. El CNC, el control numérico, tiene mucho más años, pero estaba encerrado en grandes fábricas, grandes galpones y con costos improponibles. El concepto concretamente del Fab Lab nació recién en 2001 y viene del mundo académico, pero esta cosa explotó. Y yo tengo unos videos del propio creador de este concepto hablando, pero no los quiero aburrir porque si no nos vamos a enroscar y nos vamos a ir hasta muy, muy tarde. Pero nació en el 2001 en el MIT y para sorpresa de ellos, esta cosa se comenzó a replicar, y 10 años después, o 9 años, sí, en el 2010 había más de 2000 Fab Labs. Los Fab Labs son todos aquellos laboratorios que hacen parte de la red global. Digamos, hay una red en línea que junta a todos estos y que comparten de alguna forma los mismos principios. Cuando estamos en un Fab Lab, estamos hablando de cumplir o adherir a una carta de principio. Tenemos como punto de partida el trabajo multidisciplinar, se podría decir híbrido, siguiendo un poco el concepto que planteaba Pato. Trabajamos en mesas multidisciplinares, trabajamos y tentamos construir el conocimiento optando por el aprendizaje como dinámica o como planteo pedagógico, el aprendizaje sobre proyectos, donde el centro de lo que sería la transmisión del conocimiento está en el alumno. Este es un poco el que arrastra el carro y es el que le pone ritmo a las cosas. Esto nos lleva a otra cuestión que tiene que ver con que recién Pato hablaba sobre la posibilidad que te da este aplicativo sobre no tener que hacer la línea, digamos, podemos cerrar mucho más y más rápido. Y cuando estamos hablando de emprendimientos y cosas así, esto es el anillo al dedo, así nos viene al pelo, porque podemos ir corrigiendo en tiempo real. Después, ¿qué otra? Bueno, podría hablarles un montón de Fab Lab, porque es el tema que más me apasiona, pero la intención es, en la creación del curso, es llevar todo este conocimiento y que se trabaja prácticamente en un espacio virtual, llevarlo al espacio físico. Y acá en el espacio físico, cuando hagamos esas clases prácticas, para de alguna forma validar todo el conocimiento que Patricio les está pasando, voy a hacer un esfuerzo de que también se lleven lo que es el posicionamiento y las dinámicas de trabajo que se plantean en un Fab Lab. Hablaba de aprendizaje por procesos, pero también podemos hablar de autorías compartidas, podemos hablar de horizontalidad, podemos hablar de diseño distribuido, podemos hablar del open source, que es una clave, ¿no? Cuando nosotros entramos en una gran red global a la que hacemos parte, damos saltitos grandes, porque no comenzamos a fabricar la rueda desde su inicio,
pero al mismo tiempo que tomamos de la red, nos vemos obligados también a, por una cuestión moral, ética, a entregar a la red. Esto no implica que podamos tener nuestro propio negocio. Por otro lado, por estar en la USAN, nosotros particularmente, el Fab Lab, que nace de una forma particular, es una alianza privado-académica, esto nos permite tener un poco más de juego de cintura, un poquito más de libertad, pero nos propusimos unos ciertos pilares. No tiene que ver con el curso, pero sí puede ser el curso el disparador de esto, porque yo me auguro que dentro del curso participen personas que con Patricio los ha definido y que me parece una palabra bellísima, que son los manijas, son los que se suben y se copan. Esta gente, después, qué sé yo, puede quedar vinculada, no solo al grupo, pero también sí, quién sabe, al Fab Lab para el desarrollo de un proyecto. Y ahí entramos en el mundo del emprendedurismo, tal vez, y con la comunidad circundante. Porque hay que tener en cuenta que cada Fab Lab tiene una identidad propia, no es que todos siguen un reglamento, así como para ser Fab Lab. Entonces, el Fab Lab tiene su imagen, su marca, su identidad, está vinculada a la comunidad circundante. Y en este espacio donde estamos, eso de alguna forma lo tenemos facilitado. La UNSAN tiene un vínculo muy ágil con el territorio. Así que, quién sabe, en esas clases prácticas puedan ser el inicio de bellísimas cosas que puedan servir para ustedes como futuros emprendedores o como emprendedores o para la sociedad circundante, en fin. Es un poco eso que yo quería agregar. Nosotros, los llamados makers, que son los que habitan y frecuentan los Fab Labs, nos gusta decir que nosotros aprendemos haciendo, digamos, o pensamos con las manos. Entonces creo que la joda va a estar acá cuando estemos trabajando y poniendo en práctica y validando todo eso que Patricio va a estar pasando, ¿no? La organización del curso está muy bien pensada, digamos, por Patricio, por todos estos años de experiencia que tiene, pero vamos a ir incorporando cada tecnología o cada herramienta en la medida del propio avance del conocimiento del software. Entonces, como arranca con las cosas, pues si me equivoco, Patricio, por favor, corregime, pero cuando al inicio tal vez ir incorporando conocimientos o formas más simples, planas, nos lleva al ejercicio que nos pueda prestar o el servicio que nos pueda prestar tal vez el corte láser e irse complicando un poquito más hasta llegar al tercer módulo, tercer mes con la impresión 3D. Esto no quiere decir que en el medio del camino los manijas quieran combinar alguna cosa y bueno, uno se puede correr con toda libertad un poco de lo establecido. Obviamente que el curso tiene un programa y lo vamos siguiendo, pero en fin, es eso. Yo te quiero agradecer personalmente a vos, Patricio, por la confianza, por haber creado y construido esta alianza para generar este contenido, y agradecerles a todos por el interés y bueno, y ojalá que lleguemos a lo que estamos buscando para arrancar el próximo miércoles. No sé Sí, si seguro. Quiero agregar, en realidad, es parte de un proceso, de una continuidad. Con Mario nos conocimos en el CMD hace un tiempo, CMD o Las Cañitas, pero parte de un momento donde existía quizás el Fab Lab como concepto Fab Lab subvencionado por el gobierno, que eso ya no existe más directamente, ¿no? Entonces acá poder tener la continuidad de generar este proceso que es llevado a cabo a lo largo de tantos años que venimos haciendo esto, me parece que es una oportunidad también que está bien interesante, porque lo comentaba antes Marito, ¿no? Simplemente es
empezar a entender las nuevas tecnologías y nosotros empezar a generar ese valor agregado, ¿sí? Por medio de la experimentación formal con la tecnología, ¿no? Entonces, la idea de este curso no es que sea un curso teórico, no es que sea un curso, ahí sí te corrijo, Marito, no es que sea un curso con un cronograma estricto, sino que en realidad quizás ustedes siempre pueden proponer y siempre los manijas, son los que van amoldando también el contenido, ¿no? Porque también me interesa acá es que cada uno lo pueda aplicar a su área laboral particular también. Muy No me bueno. sirve a ustedes darle el contenido, no me sirve a ustedes darle la teoría y la práctica y después que no apliquen en ningún lado, sino que me interesa que empiecen un poco a practicar todo esto. Por eso es práctico digital y práctico fabricación, ¿no? Así que, bueno, nos queda una semanita más, todavía para comienzo del curso. Así que si lo quieren comentar, difundir, compartir, desde acá se los agradecemos infinitamente. ¿Alguna consulta, alguna duda, algún comentario? No, de mi parte, estuve con la cámara apagada en el último tiempo porque estaba moviéndome, estaba con el teléfono. La verdad, excelente, me pareció súper interesante lo que contaste, Patricio. Y bueno, nada, sí, sumarme a esto de compartirlo y bueno, arrancar el miércoles que viene. Buenísimo, Nico. Yo quería consultar si se ve algo de renderizado. No. Brevemente, quizás les puedo mostrar cómo mostrar un material, básicamente, pero no vamos a ver ni luces, ni edición de materiales, porque la idea de esto está puesto el foco en realidad en la producción, para el contenido que tiene, ¿no? En realidad, nosotros le asignamos un mes a cada tecnología. Arrancamos por corte láser, después ruteo CNC, y ahí empezamos un poquito a ver 3D. El primer módulo va a ser 2D y el tercero ya va a ser explícitamente 3D, ¿no? Porque es impresión 3D. Vamos a limitarnos en lo que es, por lo menos en esta oportunidad, lo que es simplemente producción y fabricación digital. Gracias. Damián, disculpame la curiosidad, ¿por qué te interesaba el tema del render? ¿Por alguna cuestión de mercado? ¿Porque crees que pueda...? No, la verdad, como dije, soy abogado, no soy de este ámbito, pero me interesa mucho porque me gusta. O sea, lo hago más por una cuestión de hobby, interés personal. Y renderizado sé que es algo que, o sea, va casi de la mano del 3D. De mi parte no tengo dudas, digamos, pero sí ganas. Me parece como interesante la propuesta esto de entremezclar distintas tecnologías. La verdad que no es algo por ahí que no lo he llegado a pensar de esa manera, digamos, y me parece que está buena la propuesta, como va a abrir, digamos, a otras posibilidades. Ya me están manejando, así que con ganas ahí de ver un poco de qué se trata y qué posibilidades da. Excelente, Bien, gracias. muy bien. Producción híbrida. Sí, bueno, yo también con ganas de empezar. No mucho más que eso, no mucho más que decir. O sea, después lo de la charla que nada, parece ser lo que vi en el flyer y más, o sea que súper motivado. Así que nada, cuenten conmigo. Muchas gracias, Facundo. Y faltaría Victoria. Victoria se tendría que pasar el último año de morfología a Muñoz. Sí, pues para lo poder- pensé. Me mata el horario de la noche, pero puede ser, puede ser. Bueno, otra cosa para todos, las clases son grabadas, ¿sí? Eso te Van iba a a ser preguntar. alojadas en un classroom, van a estar organizadas cronológicamente, todos los módulos y con ejercicio hecho y con las grabaciones, que las grabaciones son separadas en dos partes, que acá se dura 2 horas y son 2 videos de 1 hora.
Así que ahí en el Classroom le vamos a subir el contenido bibliográfico, las grabaciones de los videos, los archivos de Rhino, de Grasshopper, lo que eventualmente haga falta, pero sobre todo bibliografía, bastante. Y por ende podés seguir los cursos, digamos, de manera sincrónica también. Y si te podés sumar a la parte práctica que van a ser los sábados, bueno, genial, Claro, porque yo ahí se... curso los sábados tecnología, pero Ah, los sábados a la mañana. claro, pero voy a ver si te falta, porque tengo ganas de ir. Bueno, y si no, también la parte práctica, el Fab Lab también va a ser grabada y va a subir, Ah, bueno, la vamos a subir al Classroom. Sí, Pero la bueno, idea la idea es un que nivel una... malo ahí. es hasta transmitirla, tal vez. Hoy me preguntaban desde Mendoza, pero quiero comentarte lo siguiente, Victoria, porque fue una cosa que Maxi hoy también me planteó. Por una cuestión de comodidad y para no confundir y generar a la hora de comunicar, nosotros pusimos que las clases prácticas serían de 9 a 12. Ujú. La grande cuestión es que si tenemos un grupo grande y para que sea realmente un aprendizaje basado en el proyecto, todos juntos no va a servir. Entonces es probable que los grupos sean divididos. O puede pasar a la tarde, o tal vez podemos organizarlos. La idea es que el sábado, que los días de la clase práctica se decida entre todos, que sea cómodo y confortables a todos, porque otros cursan laburos y cosas así. Entonces, tal vez la segmentación haga que se haga un grupo pase a la tarde, entonces sin necesidad de que pierdas la mañana, porque Maxi también me levantó el mismo problema hoy, que cursaba todos los sábados a la mañana. Buenísimo. Y además, si estamos todos juntos, no sé, imaginemos que seamos 20 el grupo, no funcionaría, digamos, la vivencia de estar al lado de la máquina, ver operar, hacer cuestiones sobre el funcionamiento propio de la máquina. Sería como verlo en el video, si estamos todos juntos y amontonados, ¿no? Buenísimo. Y sobre todo por la presencialidad y poder sentir los materiales, poder mezclar, probar cosas, encastres, cosas que funcionan, no funcionan, cómo funciona la fresa, cómo se mueven los materiales, de acuerdo si es corte láser o de acuerdo si es ruteo CNC, las impresoras, qué problemas podemos llegar a tener previamente a empezar a imprimir, cómo prepararlo, todo eso. Se puede vivir asincrónico, pero es un sábado al mes. O sea que tampoco es tanta carga horaria en cuanto a la presencialidad, ¿no? Bien, ¿es requisito sine qua non tener impresora 3D? No, para eso está la práctica. Exactamente, para que ustedes vengan al Fab Lab y de hecho tampoco hace falta conocimientos de Rhino. Sí les voy a pedir y después sí vamos a hablar y para coordinar que lo tengan instalado y que puedan practicar. Pero también incluso se puede usar otro software que no es el Rhino, ¿sí? Yo toda la teoría y toda la práctica de la parte virtual la voy a dar en Rhino. Pero es aplicable si alguien se siente más cómodo usando AutoCAD. Bueno, podemos incluso hacer un ida y vuelta con AutoCAD y Rhino. Hay forma de importar archivos. Por eso le digo que está muy poco estructurado esto. La idea es que a ustedes pueda llegar a servir el contenido global y que lo puedan desarrollar de la manera que a ustedes les resulte más fácil también, ¿no? Pero que también conozcan lo demás, que no se queden simplemente limitados por la tecnología, ¿no? Que solamente usan AutoCAD y esto pasa a lo largo de toda nuestra vida profesional, digamos. O sea, a mí me pasa con proveedores y me pasa con colegas que quizás uno termina haciendo algo porque está limitado por una tecnología o porque no conoce la otra, a fin de cuentas. Estoy cansado de escuchar pero no voy a poner a estudiar un programa a esta altura de mi vida, y no voy a cambiar la máquina a esta altura de mi vida, y hace 50 años que trabajo así. Bueno, quizás hay que actualizarse, no sé. Así que acá hay más preguntas que respuestas, ¿sí? O sea, la idea nuestra es que ustedes traigan preguntas, ¿sí? Y que traigan cosas para hacer y muchas incógnitas. Sí, yo agregaría una cosa que tiene que ver con una persona también que me visitó y me pareció que quedó en la conversación, quedó algo muy piola, porque él también preguntó sobre el tema de la impresora 3D.
y preguntaba así, hey, yo quisiera comprarme además una impresora 3D, ¿y qué impresora comprarse? Y en realidad es muy interesante, nos pasa a los manijas esto, ¿no? Que compramos la herramienta y después nos damos cuenta, hacemos investigaciones y todo, pero por ahí la pifiamos a la hora de comprar. Entonces es interesante familiarizarse tal vez con la herramienta de otro, que siempre va a ser más barato, y después tener más elementos para escoger aquello que puedas querer en tu casa. Porque la herramienta no viene sola, viene con problemas. La curva de aprendizaje te va a traer, no es una impresora de chorro de tinta, digamos que la enchufas al computador, das el print y imprime, le pones papel y imprime, entonces hay mucho error, y si querés apostar y ayudar a la industria nacional es complejo, no tenés manuales, y después tenés todo un circuito, como habló recién Patricio, el tema de los proveedores. Es bueno estar aceitadito en esos temas también, porque si no después te entristeces cuando el fabricante no sabe cómo resolverte el problema que tiene tu impresora, por ejemplo, ¿no? Y no sabes para dónde disparar, porque a veces ni sabes qué preguntas tenés que hacer. Entonces está bueno acercarse, familiarizarse con la tecnología, pero en vivo, tocando, haciendo, y después si hay intenciones de compra, te puede ayudar muchísimo para dar el tiro cierto.